dos hermanos separados por una mujer. Desde tiempos inmemoriales, los lazos fraternales siempre han sido rotos por una de las dos partes. Esta ha sido una maldición que ha caído sobre la humanidad desde que Caín mató a Abel. Esta historia que les traigo el día de hoy es prueba fehaciente de esta afirmación. Marcos y Raúl nacieron en un barrio pobre, aunque su familia estaba muy bien financieramente. Aquel era un lugar difícil donde solamente se tenían el uno al otro. Y esto fue algo que le inculcó su padre desde que eran niños. Y así fue hasta la llegada de una nueva vecina al barrio, una chica llamada Cristina. La chica tendría unos 14 o 15 años. Los dos hermanos, como el resto de los chicos del barrio, quedaron prendados con la belleza de la chica. Al principio todo comenzó como una rivalidad inocente. Los chicos medio que se alejaron un poco y los amigos se dividieron. Cada uno se alejó con el hermano de su preferencia. Para Marcos aquello era como un juego, pero no para Raúl, quien era rencoroso y vengativo. Raúl, por ser el mayor, siempre creyó que su hermano debía de haberse apartado del camino. Al principio todo parecía indicar que Cristina estaba interesada en Raúl, pero para el mes de marzo de ese mismo año hubieron unas fiestas en el pueblo, a las que Raúl no pudo ir. Así que Marcos aprovechó su oportunidad y se le acercó a la chica y se le declaró. Marcos no era tan bien parecido como su hermano Raúl, pero tenía el don de la palabra. El chico podía convencer a quien fuera de lo que él quisiera. Cristina finalmente aceptó ser su novia. Parecía que la habilidad del chico había convencido a Cristina, aunque algo más oscuro se escondía detrás de aquella decisión de la chica. Antes de que los chicos llegaran a la casa, ya Raúl se había enterado de lo que había hecho su hermano. Aquello fue algo que los dividió para siempre. Raúl nunca más confiaría en su hermano y comenzó a hacer todo lo posible para que pagara por lo que él creía que había sido una traición. Marcos eventualmente se fue a estudiar a la universidad en la capital. Cristina y Marcos seguían con su relación, pues el chico venía cada fin de semana y se quedaba a casa de sus padres. Así tendría la oportunidad de seguir en su relación con Cristina. Por su parte, Raúl no pudo entrar a la universidad. Este hermano no era tan listo como el otro, y tampoco nunca estuvo muy interesado en los estudios. Siempre le apasionó el mundo de los negocios, en el que era muy bueno. Raúl comenzó a trabajar como el administrador de una hacienda cercana, y al ver las destrezas del chico, el dueño lo convirtió en su mano derecha. Le daba grandes sumas de dinero para que el chico hiciera negocios. Y a medida que crecía la fortuna del patrón, así también crecía la fortuna de Raúl. El rumor del pueblo era que Raúl y Cristina tenían una relación a escondidas de Marcos. Aquella era la comidilla del pueblo. Pero nadie se atrevía a decirle al buen Marcos lo que estaba sucediendo, lo que su hermano y su prometida hacían a sus espaldas. El tiempo fue pasando y eventualmente Marcos se graduó de médico y regresó a su pueblo a prestar sus servicios. Quería cuidar de aquella buena gente que le había visto crecer. Raúl siempre criticaba aquella decisión. Estaba echando a perder un futuro prometedor por meterse en aquel pueblucho a cuidar gente que no tenía dinero. Pero Marcos siempre le contestaba lo mismo. Alguien lo tiene que hacer. A medida que la fortuna de Raúl crecía, así también crecían los comentarios de la gente del pueblo, quienes decían que Cristina seguía en una relación con su cuñado. Al poco tiempo Cristina salió embarazada y se aumentaron las sospechas de que el padre no era el doctor, sino el hermano. Contaban las malas lenguas que Marcos había confrontado a Cristina con la información que le habían compartido en el pueblo. Cristina le juró que aquello eran solamente chismes de la gente del pueblo, que ella nunca lo traicionaría, que aquello era la envidia de la gente, viejas chismosas que no tenían nada mejor que hacer. El chico quiso darle el beneficio de la duda a su esposa, o tal vez ella hizo que se lo diera, pues por aquellos días se decía que Cristina visitaba frecuentemente a un oscuro personaje del pueblo, a una señora muy famosa por sus prácticas de magia negra. Después de aquello, Marcos era como la mascota de Cristina. Decían que Cristina había cortado su relación con su cuñado, así que parecía que todo se había arreglado.
Raúl andaba como una fiera. Decían los que lo conocían que andaba de muy mal humor y comenzó a salir con mujeres del pueblo. Decían que para darle celos a la esposa de su hermano, y otros que lo hacía para sacarse de la cabeza a Cristina. Pero Cristina conocía los puntos débiles de Raúl y lo mantuvo en vilo por mucho tiempo. Cuando sentía que se estaba zafando de su poder, se le aparecía en la casa y le hacía una escena de celos. En medio de todo esto, murieron los padres de Raúl y Marcos. Los padres, no ajenos a las habladurías del pueblo, decidieron dejarle toda la fortuna familiar al abnegado doctor. Aquello enfureció mucho a Raúl y fue la gota que derramó el vaso. ¿Hasta cuándo Marcos le quitaría todo lo que por derecho le pertenecía a él? Por aquel tiempo Raúl se había asociado con gente de la mala vida, prostitutas, jugadores y ladrones. En este círculo de gente escuchó hablar de Soledad, la bruja de la cañada. Soledad era una figura del pueblo, a los que unos la tenían por loca y otros la tenían como una persona peligrosa. El caso es que esta gente del pueblo prefería mantenerse a raya. Aquella era la misma mujer a la que Cristina visitaba asiduamente. Según recordaba Raúl cuando era un niño, las cosas que se decían de aquella mujer no eran nada buenas. Nunca había sido creyente en aquellas cosas, pero una de sus amigas le insistió que si quería fama, fortuna o a Cristina a su lado, a la mujer que verdaderamente amaba en su vida, que aquella mujer podría hacer lo posible. Raúl escuchó aquella sugerencia, pero no pensó más en ello. Por aquellos meses, Cristina dio a luz a su sobrino. Raúl evitó ir a conocer al nuevo integrante de la familia, pues aquel niño no era más que un recordatorio de todos los fracasos de su vida. Hasta que una mañana se encontró con Agustín, uno de sus mejores amigos. Agustín le dijo que venía de la casa de su hermano, que había ido a conocer a su sobrino, que era sorprendente el parecido que tenía con el niño. Raúl al principio tomó aquello como una burla, pero al ver la seriedad en el rostro de su amigo, se dio cuenta de que no era una burla, que era una información que le estaba compartiendo. Aquellas palabras sembraron la duda en la cabeza de Raúl. Estuvo varios días con aquella idea en la cabeza de que si él sería el padre de la criatura. Así que después de mucho pensarlo, finalmente decidió ir a la casa de su hermano para conocer a su sobrino. Y después de recoger unos regalos para su sobrino, se puso en camino a la casa de su hermano. Al llegar se los encontró a todos sentados en el portal de la casa, refrescándose de las altas temperaturas, pues era el pleno mes de agosto, cuando las temperaturas estaban más altas. Marcos se sintió muy feliz de verlo, pues llevaba tiempo esperando que su único hermano fuera a conocer a su hijo. La alegría de Marcos fue evidente cuando vio a su hermano, pero lo mismo no se podía decir de Raúl. Raúl había ido con el único propósito de asegurarse de que aquel hijo era suyo. Después de darle un desganado apretón de manos a su hermano, preguntó dónde estaba el niño. Cristina, con una sonrisa pícara, le dijo a su cuñado que enseguida se lo traería para que conociera a su sobrino. Aquella sonrisa de Cristina revivió aquella semiapagada llama que había nacido en el corazón de Raúl el día que la conoció. La chica regresó instantes después y puso a su sobrino en sus brazos. Fue solo tomar el niño cuando sintió algo diferente, una conexión que nunca había sentido antes. Y definitivamente lo que se hablaba en el pueblo era cierto. El niño era una copia exacta de él, y pensó para sus adentros, ¿cómo mi hermano no se ha dado cuenta de esto? Y en aquel momento sintió una envidia como la que nunca había sentido, y resintió a su hermano con todas las fuerzas de su corazón, pues éste no solo le había quitado a la mujer que quería, también le había quitado la herencia familiar y, para colmos, ahora era el padre de su propio hijo. La furia se reflejaba en su rostro, y Marcos un poco que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, y le preguntó a su hermano si estaba bien. Él le dijo que sí, que solamente era el calor, y le devolvió el niño a su madre. Raúl salió de allí como alma que lleva el diablo, contrariado como nunca lo había estado, y sin saber qué fuerza lo guiaba, fue directamente hasta la cañada, donde vivía la bruja. Golpeó la puerta de la mujer, quien la atendió inmediatamente. Allí Raúl rompió en llanto, una mezcla de dolor, impotencia y rabia,
lo hizo romperse frente a la anciana. La mujer lo dejó desahogarse, y cuando hubo terminado, le dijo que definitivamente ella lo podía ayudar. Raúl le preguntó que cómo ella sabía a lo que él venía, que él ni había hablado con ella. La mujer lo miró y le dijo que no necesitaba ser bruja para saber lo que estaba pasando. Solamente había que tener oídos para escuchar las habladurías de aquel pueblo. Yo sé que estás enamorado de la mujer de tu hermano. Yo también sé que el hijo que le nació a tu hermano te pertenece a ti. Antes de que la vieja terminara de hablar, Raúl le pidió que terminara con la vida de su hermano. La bruja lo miró curiosa, aunque no extrañada, pues no sería la primera vez que le pidieran algo así. Soledad advirtió que aquello que estaba pidiendo era muy peligroso, que podía tener consecuencias muy negativas en su propia vida, pues dicen que el que comete fratricidio sufre de la maldición de Caín. Pero Raúl no creía en aquellas cosas, así que hizo un gesto con la mano, como diciéndole a la mujer que obviara las explicaciones. La mujer cambió de tema y le dijo que si él estaba dispuesto a pagar, ella estaba dispuesta a hacerlo. La bruja primero hizo un ritual donde rompía los lazos fraternales de los hermanos en el mundo espiritual, y después invocó fuerzas oscuras, con las que Raúl pactó para quitarle la vida a su hermano. Las fuerzas con las que pactó aseguraron que Marcos no duraría más de 3 días, y Raúl estuvo de acuerdo. Allí Soledad sacrificó animales e hizo otros rituales, de los que no puedo hablar aquí. Lo que sí les puedo asegurar es que al tercer día, antes de que cayera el sol, moría Marcos. Los médicos aseguraban que había sido un infarto. Marcos solamente tenía 33 años. Aquello era inexplicable para los médicos, pues la autopsia no mostró ningún tipo de enfermedad cardíaca o de malformación congénita. Fue un infarto y punto. La viuda, como era de esperar, no pasó ni 3 meses sola. Inmediatamente Raúl se mudó a la casa que había sido de su hermano, para supuestamente cuidar a su cuñada y a su sobrino. Los comentarios en el pueblo cada día crecían más. Algunos incluso acusaban a Raúl de haber matado a su propio hermano. Aquello llegó a oídos del patrón de Raúl, quien inmediatamente cortó todos sus negocios con el chico. Fuera verdad o mentira, aquel hombre no quería verse asociado con alguien que era sospechoso de haber acabado con la vida de su propio hermano. Aquella fue la primera de muchas desgracias que vendrían sobre la vida de Raúl. Pronto el dinero que tenía se fue acabando y las exigencias de Cristina cada día crecían más. Cristina constantemente le sacaba en cara que él era un bueno para nada, a diferencia de su difunto hermano, quien tenía una carrera y siempre mantuvo a su familia financieramente estable. Y no tardaron en aparecer los rumores de que Cristina estaba saliendo con alguien más del pueblo. Para Raúl, aquello era imposible. En su mente, Cristina estaba perdidamente enamorada de él. Hasta que un día se encontró con la desagradable sorpresa de que Cristina se había llevado todas sus cosas de la casa. Cristina oficialmente se había mudado con su nueva relación. Raúl se volvió como loco y salió en búsqueda de Cristina y de su hijo, pero ya no estaban en el pueblo. Raúl cayó en una profunda depresión. De ser un joven apuesto y adinerado, pasó a ser un pobre borracho que vivía en las calles, dependiendo de la caridad de los vecinos. En sus últimos días se le veía a Raúl muy asustado. Primero decía que el espíritu de su hermano venía a preguntarle por qué había hecho aquello. Pero después el espíritu de su hermano se convirtió en la misma sombra oscura con la que había hecho un pacto. Raúl apareció muerto, tirado en un callejón. Las autoridades locales se hicieron cargo de su sepelio. Nadie fue a su funeral, ni nadie lo acompañó en el momento de su entierro. Los únicos que estuvieron allí fueron los trabajadores del cementerio, que abrieron la fosa y lo depositaron en ella. Después de esto, la gente del pueblo comenzó a decir que veían a Raúl deambulando por el pueblo. El sacerdote local ofreció varias misas por el descanso del chico, pero aparentemente aquello no ayudó en nada, pues dicen que Raúl recibió la maldición de Caín, la maldición de que tendría que deambular sobre esta tierra por la eternidad. En su caso, no de forma física, pero de forma espiritual. La bruja Encarnación.
En un pequeño y apartado pueblo de la República Dominicana, la gente hablaba de una peculiar mujer, conocida como Doña Encarnación, nombre que ella misma se había dado, aunque la gente sabía que aquel no era su nombre, pues la mujer era de origen haitiano. Se decía que era una mujer de apariencia normal durante el día, pero en las noches tomaba un aspecto tenebroso y tenía el poder de transportarse a donde ella quisiera. Decían que era capaz de invocar tormentas y hacer enfermar a las personas, que tenía el poder de invocar al maligno para que la gente pactara con él. Doña Encarnación vivía en una humilde choza hecha de madera y hojas de palmas. Sus poderes eran temidos por todos los habitantes del pueblo, quienes procuraban no molestar a la mujer. Sin embargo, con el paso del tiempo, sus actos malvados comenzaron a afectar gravemente a la comunidad. Los animales desaparecían misteriosamente, las cosechas se echaban a perder y los niños enfermaban sin razón aparente. La gente fue tolerando aquello hasta que un día se perdió el hijo de un vecino, el pequeño hijo de Manuel, un campesino que tenía unas tierras muy cercas de la casa donde vivía Encarnación. Toda la gente de los alrededores se reunió y salió a buscar al niño por el monte. Buscaron por todos lados, pero el niño no aparecía. Cuando estaba cayendo la noche, varios de los voluntarios que estaban buscando al niño pasaron cerca de la cabaña de Doña Encarnación, y allí pudieron escuchar claramente los llantos de un niño. Fueron corriendo hasta el lugar, pero ya allí no había nadie. Solamente encontraron un cuchillo que parecía estar manchado de sangre. Buscaron a aquella mujer por todos lados, pero la mujer no aparecía. La comunidad estaba más que segura que aquella mujer había sacrificado al niño, algo que no se iba a tolerar. Aquella mujer iba a pagar un alto precio por haber destruido la vida de aquel inocente. Manuel era uno de estos hombres tranquilos y buena persona, pero que cuando le haces daño, hace todo lo posible porque pagues. Algo con lo que la bruja no contó. Por días, un pequeño grupo de personas estuvieron vigilando la pequeña choza en medio del campo, pero no había ni rastros de la bruja. La gente comenzó a decir que probablemente se había regresado a Haití, llevándose al niño, sabe Dios con qué propósito. Manuel recordaba que cuando era un niño había oído a su abuela decir que las brujas podían ser derrotadas con sal, un ingrediente que ellas no podían soportar. Así que Manuel fue y se acercó a la iglesia, llevando una bolsa de sal, y le pidió al sacerdote que la bendijera. El sacerdote, sabiendo de lo que había pasado, bendijo la sal y le regaló un recipiente con agua bendita y una medalla de San Benito, elementos que también son muy temidos por las brujas y protectores. Manuel siguió vigilando con sus compañeros la casa de la bruja, pero esta no aparecía. Los compañeros insistieron en esperar unos días. Tal vez ella los estaba viendo que estaban allí y no regresaba a la casa. Y así hicieron. Pasaron casi una semana sin ir a la casa de la bruja, hasta que una noche en medio de la madrugada Manuel comenzó a soñar. Soñaba que una mujer entraba a su casa y le ofrecía algo de comer, pero otra vez recordó lo que decía su abuela. Si en sueños alguien aparece ofreciéndote comida, que no lo comiera, pues aquello era la antesala de una terrible enfermedad o de una tragedia, que aquello significaba que alguien te había estado enviando una brujería. Así que Manuel se rehusó a comer lo que le ofrecían. Por otra parte, Manuel sintió en su interior que era tiempo de visitar la casa de la bruja. Así que Manuel tomó la sal, el agua bendita, la medalla que el sacerdote le había dado y su viejo y afilado machete, y salió caminando rumbo a casa de la bruja. Uno de sus amigos lo vio salir de la casa a aquellas horas y lo siguió. También le dijo a uno de sus hijos que le fuera a avisar a los otros que se verían a casa de la bruja. Y efectivamente, cuando llegó a las inmediaciones de la casa de la bruja, dentro de la casa, Manuel vio que había luz. Había un silencio absoluto, interrumpido solo por el crujir de sus pisadas y el ulular de los búhos. Cuando llegó a la choza, la puerta de madera estaba entreabierta y un pequeño rayo de luz escapaba por la rendija. Y en aquel momento que fue a entrar, llegaron los otros compañeros en silencio y le hicieron señas para mejor hacer la bruja salir.
Los 4 hombres se apostaron en diferentes lados de la casa. Sin hacer ruido, Manuel sacó de la bolsa un puñado de sal. Y en aquel mismo momento, aquella medalla de San Benito se calentó como si hubiese estado al fuego. La medalla le quemaba el pecho. Probablemente una clara señal de que la medalla lo estaba protegiendo del mal que rodeaba aquella casa. Manuel se arrancó la medalla del pecho y la tiró en la puerta de la bruja, quien inmediatamente abrió la puerta. Y allí se encontró con la figura de un Manuel armado con un machete y con el puño derecho cerrado. La bruja dio unos pasos hacia atrás y, como intuyendo que quería hacer algo, Manuel le tiró un puñado de sal a la cara. Cada grano que tocó la piel de la mujer provocaba una reacción violenta, como si fuera ácido. Y peor fue cuando Manuel sacó de su bolsillo el agua bendita y comenzó a rociar el cuerpo de la mujer. La mujer agonizaba y gritaba pidiendo clemencia. De pronto las lámparas que iluminaban la habitación se apagaron y todo quedó oscuro. Manuel y los otros sospecharon que la mujer se estaba preparando para escapar. Manuel vació el contenido del agua bendita sobre las tablas de la casa, especialmente sobre la entrada, y comenzaron a escuchar un extraño ruido dentro de la casa. Los hombres se prepararon con sus machetes para darle pelea a lo que fuera que saliera de allí. Y en ese momento una sombra negra, como una lechuza o un pájaro, fue a salir de la casa. Manuel, armado con otro puñado de sal, se lo tiró a aquel animal de mal agüero que cayó por tierra. Los hombres aprovecharon aquel momento y con sus machetes acabaron con la vida de aquel animal. Los hombres tiraron lo que quedaba de aquella cosa dentro de la casa y le prendieron fuego. Los 4 hombres veían cómo se alzaban las llamas hacia el cielo. Y mientras tanto, allí hacían una oración a Dios para que liberara aquel lugar de toda maldición y brujería que hubiese podido haber puesto a aquella mujer en aquellas tierras. Allí estuvieron hasta la mañana siguiente. Cuando comenzaron a remover los escombros, encontraron debajo del suelo de la cabaña varios fetos enterrados. Incluso encontraron los huesos de un niño que parecía ser el hijo de Manuel. Manuel y los otros cargaron los huesos de aquellas víctimas y las llevaron a la iglesia, donde el sacerdote los bendijo y les dio cristiana sepultura. Desde ese día, el pueblo volvió a la tranquilidad. Las cosechas prosperaron, los animales dejaron de desaparecer y los niños recobraron la salud. Y esto es todo por hoy, espero que hayan disfrutado de este video. Si lo hicieron, déjanos un like y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.